Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. Creo que te acompaña el Narciso y a la audiencia también. Sí, Sí, gracias doctor. buenas tardes, doctor. Nos retrasamos nomás un poquito porque estábamos hablando sobre el fallo, ahora resaltando los puntos más importantes de los fundamentos de los magistrados, en este caso, que guarda relación con IPS. Y bueno, queríamos consultarte, doctor, si una acción autónoma de nulidad puede anular un fallo de la Corte. Bueno, para ver si te doy la respuesta corta o la larga, ¿cuántos minutitos va a durar la entrevista, Vanessa? No, y lo que quieras nomás, doctor, acá estamos justamente para debatir, para aprender, una cuestión de cátedra luego podemos hacer. Bueno, está bien. Me voy a tomar unos minutos entonces para explicar el contexto de manera Sí, tal y depende de tu a que tiempo entiendas también, todo esto. obviamente. No, yo estoy a disposición, sin problema. No. Bueno, si me permiten primero sentar dos cuestiones de Sí, principios porque me parece que este es un tema que debería involucrar a toda la ciudadanía, fundamentalmente porque se dispararon ciertas alarmas vinculadas a la posible quiebre, al posible quiebre del sistema del IPS, del sistema de jubilación del IPS. Y quiero decir como cuestión de principio que si el IPS quiebra o tiene problemas financieros, se debe fundamentalmente a la mala administración y a la corrupción. Así es que ahí ujú, deberían poner sus fichas como para tratar de revertir la preocupación que se manifestó públicamente y devolverle la tranquilidad a los asegurados y a los jubilados. En segundo término, es importante aclarar que nuestro modelo de seguridad social, jubilatorio concretamente, es uno de entre muchos modelos que existen alrededor del mundo. Y para mi gusto no es el modelo más conveniente. Digamos que Paraguay se inclinó por la opción menos potable de entre los muchos modelos que existen. Fundamentalmente porque nuestro modelo mezcla de manera promiscua jubilación y atención médica. sí. Entonces eso genera muchos inconvenientes relacionados al caso concreto. Y ahí vamos aterrizando un poco y entrando en temas. Y quiero empezar por ser muy concreto. Y la respuesta a la pregunta de que si a través de una acción autónoma de nulidad se puede revertir este fallo concreto de la Corte. La respuesta es que no. No Y se si me puede. permiten, pero quiero explicar el por qué no se puede. Eh, a ver, varias son las razones por las cuales la acción autónoma de nulidad no podría revertir este fallo concreto de la Corte. El derecho se tiene que pensar en regla y excepción. ¿Cuál es la regla en materia jurídica? Todos los modelos jurídicos políticos occidentales depositan la última palabra jurídica o la última palabra constitucional en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. En nuestro país, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Consecuentemente, lo que disponga la Corte, nos guste o no nos guste, le pone moño a cualquier tipo de discusión judicial. Un fallo de la Corte no se puede revertir por ninguna manera, por ningún camino, por ningún medio. Esa es la primera razón. Ujú, La segunda razón tiene que ver con la estructura misma de la acción autónoma de nulidad. Esta es una figura regulada en el artículo 409 del Código Procesal Civil. Y esta es una figura que está pensada para supuestos de indefensión. Y en este caso concreto, o sea, ¿cuál sería un supuesto de indefensión? Un supuesto de indefensión podría ser que Vanessa y Narciso suscriben un contrato para comercializar la vivienda de Robert. Pero a mí no se me da participación. Entonces, ustedes discuten judicialmente, sale una resolución judicial que diga lo que sea que entiendan los jueces y se me quiera aplicar a mí o a mi patrimonio los efectos de esa sentencia. Por la vía de la acción autónoma de nulidad, yo podría impugnar la decisión judicial que se haya dado en ese caso concreto, alegando que no fui parte del proceso y como consecuencia de ello, el efecto de la cosa juzgada no se me puede oponer. Bueno, esa es básicamente la esencia de la acción autónoma de nulidad. Y en el caso concreto, no se dan los supuestos exigidos por la norma, por varias razones, pero destaco una que es la principal. La Corte Suprema de Justicia no dictó, a diferencia de lo que se está diciendo mediáticamente,
no declaró la existencia de un título de crédito a favor de nadie. Todo lo que hizo la Corte Suprema fue declarar que dos artículos establecidos en la ley que regula la jubilación no pueden ser aplicados a los que accionaron por la vía de la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y esos dos artículos son básicamente los que le ponen tope al monto, al beneficio jubilatorio, establecido en 300 jornales. Entonces lo que dijeron los recurrentes fue, por favor, Corte Suprema establezca que nosotros no tenemos que tener tope jubilatorio, porque esa norma es inconstitucional. Ahí podríamos entrar a otro análisis respecto a lo que a la razonabilidad de los argumentos de la Corte, pero nos guste o no, lo que dijo la Corte es que esos dos artículos cuestionados no se puede aplicar. De la ley no se pueden aplicar a los recurrentes. Uh-huh. Pero en ningún momento la Corte dijo que los recurrentes tienen derecho a cobrar una suma de dinero o que tienen derecho a cobrar lo que ellos tengan en su cabeza. Doctor, probablemente sí. Pero esto no se puede utilizar en un posterior juicio de administrativo, por ejemplo, para justamente cobrar ese crédito. La respuesta categórica es que se puede, pero el derecho no actúa de manera, o sea, la opción autónoma de nulidad no está prevista como una herramienta preventiva. Para anular ese fallo. Reparadora, exactamente. Lo que se puede hacer por la vía de la acción autónoma de nulidad es que si los accionantes trabajan sobre la hipótesis que acaba de plantear e impulsan un juicio amparando su pretensión en lo que dijo hoy, en realidad no hoy, sino en el año 2016 la Corte Suprema de Justicia, y eventualmente el IPS no es parte de ese debate, podrían por la vía de la acción autónoma de nulidad impugnar lo que ahí se diga. Pero eso no pasó todavía. No, estamos trabajando sobre hipótesis y sobre hipótesis no funciona el derecho. Pero, doctor, ¿acaso no hay ya una acción autónoma de nulidad presentada ante la Corte con respecto a este caso? No ante la Corte. La acción autónoma de nulidad no se plantea ante la Corte. No, perdón. Por imperio de la ley, la acción autónoma de nulidad se plantea ante los juzgados civiles y comerciales. Yo entiendo... pregunto eso porque usted está hablando de una falta de legitimación activa en este caso. Que pero no hay lugar yo tenía entendido que se presentó ante la Corte. No se puede luego. No, está bien. A ver, yo manejo solamente información mediática. Claro. Y entiendo que hay una acción autónoma de nulidad en trámite. Independientemente del debate técnico de... Doctor, pero por lo que usted dice, no se puede presentar incluso esa acción autónoma de nulidad porque no existe perjuicio, no hay un... Pero te voy a poner en términos más precisos, Narciso. No es que no se pueda presentar o no. Uno es libre de presentar lo que se le antoja ante quien se le antoja. Lo que corresponde enfatizar es que si acaso se presentó, la acción autónoma de nulidad no sería una vía apropiada para enfrentar el caso concreto. Exacto, porque no existe si el presentó, se equivocó. Exacto, porque no hay agravio. Exacto. No hay agravio todavía. Ahora bien, repito, los accionantes, a diferencia también de lo que se instaló en el mundo mediático, digamos, no tienen en este momento todavía un título de crédito, para hablar en términos gráficos, ¿verdad? No tienen un pagaré. Si ellos tienen que construir su pagaré a partir de lo que la Corte dijo en la sentencia dictada en el 22 de diciembre de 2016. Y una vez que tengan ese pagaré en mano, podrán ejecutarlo. Y si en esa ejecución el IPS no participa y se dicta una sentencia en su contra, ahí se podría recurrir a la acción autónoma de nulidad para enfrentar aquello. Pero eso no va a pasar. Pero en este caso no. ¿Pero por qué decís que no va a pasar, doctor? Porque si los accionantes deciden convertir en crédito la sentencia de la Corte, van a tener que demandarle al IPS. Y el IPS va a participar de esa discusión. Dudo mucho que un juez se anime a darle trámite a una pretensión concreta de quienes entienden que este fallo de la Corte les beneficia sin que se le convoque al IPS a esa discusión. Entonces no se podría integrar correctamente la discusión jurídica, digamos. Doctor, pero todo eso, el IPS se equivocó, si quieren que lo diga de forma más concreta. El IPS en su apuro, en su desesperación y en su habitual mal manejo administrativo y jurídico, lo que hizo es utilizar una herramienta
que no es aplicable al caso concreto para impugnar una decisión de la Corte. Pero quiero darle el beneficio de la duda al IPS y explicar un poco, quiero tratar de entender lo que hicieron, si es que existe esa acción autónoma de nulidad. Si existe esa acción autónoma de nulidad, hay un precedente absolutamente, absolutamente arbitrario, pero precedente al fin, que se generó allá por el año 2008, no sé si ustedes recuerdan el famoso caso de las croquetas de oro de Itaipú. Sí. Como consecuencia de del caso, las croquetas de oro, que se llamaban Mundi Recepciones contra Itaipú Binacional, en su momento el Estado paraguayo había recurrido a la acción autónoma de nulidad, efectivamente para enfrentar unas decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Pero en aquel caso se forzó la herramienta de una manera tal que se obtuvo una sentencia que no puede ser analizada con rigor jurídico más allá que constituyó un precedente. Porque en aquel momento, por el escándalo, por el perjuicio y por todo lo que había representado el caso de la croqueta de oro, digamos, se forzó la maquinaria judicial para que el Estado pudiera revertir aquel intento de corrupción pública que se dio. Pero no es el caso. Acá el IPS, repito, aunque tenga ese precedente a su favor, no tenía por qué agraviarse todavía. Porque nadie le condenó a nada. Nadie le dijo al IPS, usted tiene que pagar algo. Lo que la Corte dijo fue que esos dos artículos de la ley jubilatoria no son aplicables a los accionantes. Y los accionantes ahora tienen que ver cómo hacen jugar a su favor esa decisión. Doctor, aparte de eso, de lo que usted está diciendo, también en el propio fallo de la Corte, Sí. también se cuestiona la legitimación activa de los accionantes, porque de más de las 100 personas que presentan esta acción, solo 3 estaban jubilados. O sea, tienen los créditos, que digamos que serían los que están lesionados en sus legítimos derechos. El resto tienen derecho en expectativa nada más, según entiendo. Estás leyendo muy bien el fallo, pero este fue el voto minoritario del doctor Sindulfo Blanco. Acá, cuando los accionantes, redondeemos 100 personas, piden la declaración de la inconstitucionalidad de 2 artículos de la ley jubilatoria que ponen tope al monto de la jubilación, plantean la inconstitucionalidad por una cuestión de trámite. Por imperio de la ley, la Corte le pide su opinión a la Fiscalía General. Sí. La Fiscalía, esto ocurre en todas las inconstitucionalidades contra leyes. Recomienda rechazar la Fiscalía. Exacto. ¿Pero por qué recomienda rechazar? Exactamente por lo que vos acabas de marcar. Sí, porque no hay legitimación activa. Claro, pero para que la gente entienda lo de legitimación activa, ¿qué significa eso? Lo que hizo notar la Fiscalía fue que la vía judicial está abierta para todas aquellas personas que sufren un perjuicio concreto, no un perjuicio futuro. Y en ese sentido, dijo la Fiscalía, creo yo con buen criterio, que de los 100 accionantes solamente 3 ya estaban en condiciones de acceder a la jubilación. Así mismo. Y por ende, los 97 restantes, por dar un número redondo, digamos, todavía no están lesionados en tiempo real. Así es que se apresuraron para abrir la puerta. Ese debate formó parte del razonamiento de los 3 integrantes de la Corte, el doctor Blanco y la doctora Peña. Así fue. Pero solo el voto minoritario del doctor Blanco es que se hizo cargo de esa línea de argumentación, y si bien admite la inconstitucionalidad a su criterio de los 2 artículos cuestionados, extiende los efectos de la inconstitucionalidad solo a 3 de los 100 recurrentes. Pero el Bacac y Peña, que conforman el voto mayoritario, admiten la pretensión en nombre de todos, por diversas razones. Doctor, entonces podemos concluir en base a esto, ¿verdad? De que la Corte no ordena ningún pago entonces a los accionantes, solamente declara inconstitucional estos artículos y que no se puede aplicar con relación a ellos. Así mismo, eso en términos sencillos, pero eso tiene un porqué de vuelta, ¿verdad? Nosotros, resulta que las discusiones en materia de constitucionalidad tienen ciertas características. Nuestra Sala Constitucional no puede admitir pretensiones. La Sala Constitucional lo que hace es determinar una determinada disposición normativa
sea ley, sea reglamento, sea decreto, sea estatuto o alguna resolución judicial, se ajusta o no a los estándares constitucionales. Es todo lo que hace la Corte. Si la respuesta de la Corte es nosotros encontramos un agravio constitucional, el efecto es separar del firmamento jurídico esta norma, pero únicamente con relación a los recurrentes. La norma sigue vigente para todos los demás. Claro, es interpartes. Exactamente, es uno de los efectos de nuestro modelo de control de constitucionalidad. Sí. No es erga omnes, no es para todos, es solo para las partes afectadas. Sí. Consecuentemente, las partes afectadas, se puede decir que dieron un pasito dentro de la larga carrera que tienen que transitar para hacer valer su pretensión económica, que es que no se le aplique el tope jubilatorio. Pero hay mucha agua todavía tiene que correr bajo el puente para llegar a ese momento. Por eso es que el IPS se apresuró y recurrió a la acción autónoma de nulidad, porque es una herramienta que no está prevista para el caso concreto. Doctor, entonces... muy coloquiales, el IPS se subió a otro micro. Sí, se equivocó evidentemente el IPS, pero ¿qué se puede hacer? Nada ya se puede hacer cuando hay un fallo de la Sala Constitucional de la Corte, ¿verdad? ¿Qué pudo haber hecho el IPS en todo caso? A ver, la respuesta es que lo que pasa es que hay ciertos principios que forman parte de los pilares sobre los que se construye cualquier Estado de Derecho. Y uno de esos pilares es la seguridad jurídica y la transitoriedad de las discusiones jurídicas. No se puede discutir eternamente. En algún momento hay que ponerle fin a la discusión. Y ese moño a cualquier discusión judicial, en casos como estos, lo pone la Corte. Así que guste o no guste, la Corte ya estableció que para estas 100 personas, esos 2 artículos de la norma de la ley jubilatoria no son aplicables. ¿Qué puede hacer el IPS? A mi juicio, pero estoy hablando muy en abstracto y no quiero ser irresponsable porque en realidad esto requiere ya un hilado fino con documentación en la mano. Claro. Pero ¿qué podría hacer el IPS? Hablando procesalmente. Claro, si estas 100 personas hacen bien los deberes, lo que van a hacer es pedirle al IPS, en base a la resolución de la Corte, que eliminen el tope jubilatorio. Naturalmente ellos ya tendrían que estar jubilados, cosa que en el 2016 no pasaba, salvo 3 personas. Una vez que hagan su planteo, su pretensión, necesitamos que se eliminen el tope. Por favor, páguennos lo que sea que ellos quieran cobrar. El IPS va a tener que decir algo, sí, no, ni me. Bueno, cuando se pronuncie el IPS lo que tendría que hacer es explicar su posición, sea cual sea la posición. Pero supongamos que sea una negativa, el IPS lo que tiene que hacer es una explicación financiera, proyectiva y de sostenibilidad que justifique su tesis, sea esta denegatoria o sea parcial. Y contra esa resolución los recurrentes tendrán que nuevamente transitar el calvario judicial para ver si tienen razón ellos con base a lo que dijo la Corte, o si tiene razón el IPS con base a su justificación financiera. Doctor, justamente le quería hacer una pregunta que apunta hacia ese debate. A mí me da la impresión de que la fundamentación de la Corte en este juicio medio que se desvió un poco del tema principal, porque acá ellos entraron a discutir la legitimación, o sea, si corresponde a esta persona demandar esto, y eso, ¿verdad? Pero en realidad lo que se cuestiona es sobre los artículos 3 y 4 de la ley jubilatoria, que pone tope, y a mi entender eso tiene que ver con la forma del reparto, o sea, el sistema jubilatorio que adopta nuestro Instituto de Prevención, ¿verdad? El IPS en este caso. Y yo creo que, o sea, entiendo que se malinterpretó ahí, porque por más de que tuvieran razón, o sea, por más que estuvieran todos jubilados estos demandantes, es natural y lógico que no reciban el 100% de su jubilación, porque el sistema de reparto, según yo entiendo, no sé si usted me corrige,
esa es su naturaleza. De ninguna forma luego van a poder cobrar el 100% a no ser que se hayan adscrito a un sistema de capitalización individual, que no es el caso. Entonces acá, como usted está diciendo, si ellos van a reandar el camino de la demanda, se tendría que modificar eso, el sistema de jubilación que tenemos. Y eso es algo normativo, eso implica cambiar la ley y todo el sistema. O sea, como le digo, me da la impresión de que la Corte o los demandantes mismos no entendieron que ellos no pueden reclamar eso porque el sistema de reparto no permite. Claro. A ver, varias cosas, pero quiero arrancar diciendo que tu razonamiento es impecable y es plenamente defendible. Y precisamente por las razones que acabas de exponer, que son precisas y rigurosas en términos de lo que quiere nuestro modelo de jubilación, nuestro modelo de seguridad social, es que la Corte, habiendo considerado que tenía que expedirse en este caso, debió hilar más fino, digamos, para decirlo en términos gráficos. Porque el deber de una Corte Suprema, en cualquier caso, pero ni hablar en aquellos donde va a desarrollar políticas públicas y donde va a afectar en el corto, mediano y largo plazo, no solamente todo un modelo jubilatorio que tiene sustento constitucional y legal, sino que derechos de otras personas, que no son los recurrentes, tenían la carga argumentativa de demostrar de manera concreta y puntual, más allá de toda duda razonable, el porqué de la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad es el remedio más gravoso previsto en el sistema, en cualquier sistema jurídico político, porque implica expulsar una norma o no aplicar una norma, mejor dicho, en un caso concreto. Las normas tienen una presunción de legitimidad que las Cortes tienen que encargarse de destruir argumentativa y normativamente. Acá la Corte, yo coincido plenamente contigo, no hizo un hilado fino, se limitó a hacer declaraciones de principio. Esto nos parece arbitrario, esto nos parece desmedido, esto nos parece... Estoy citando textualmente palabras usadas por la Corte en el fallo. Sí. Esto es irracional, esto es inadmisible, esto es desproporcional, esto es irrazonable. Entonces, utilizando adjetivos como esos, una Corte todavía no dice todo lo que tiene que decir, porque la ciudadanía y sobre todo las partes tienen que entender en qué detalle radica esa irrazonabilidad, esa irracionalidad, esa arbitrariedad. Sí, porque y ahí es donde no entraron en la parte técnica ellos. Exactamente, porque el impacto tiene que ver con afectar un modelo. Exacto. Y no toda decisión legal, como en este caso esos artículos atacados, con las cuales una persona pueda estar en desacuerdo, necesariamente son inconstitucionales. Las constituciones tienen márgenes y debido a esos márgenes es perfectamente compatible, de acuerdo al signo político coyuntural del momento, que la línea de política pública y económica pueda ser más intervencionista con un gobierno o pueda ser más libertaria con otro gobierno, por ejemplo. Y eso no significa que una medida u otra sea necesariamente inconstitucional. Si la Corte entendió que esto era inconstitucional, que es defendible la inconstitucionalidad, tenía que haber explicado mejor. Y ahí hay un déficit de nuestra Corte Suprema. No explicó acabadamente, con lo cual, en vez de solucionar un problema, porque ellos tienen la última palabra, no hicieron más que agravar el problema, porque ahora la incertidumbre es la regla. El IPS va a poder incumplir este fallo, va a poder oponerse al fallo, va a poder obligarle a los afectados a que vuelvan a transitar el calvario judicial y una serie de sinsabores que la Corte debería prever para solucionar y no para agravar. Doctor, justamente quería preguntarte eso en cuanto a los efectos de este fallo. ¿Era para preocuparse, para alarmarse porque esto ya data de hace unos años, la acción autónoma de nulidad también se presentó ya hace unos años, pero salta esto de repente porque alerta el ahora gerente de prestaciones económicas del IPS, que esto podría llevar al desfalco del IPS. En cuanto al efecto, ¿es urgente, es para preocuparse o no? A ver, yo quiero reivindicar cómo empecé la entrevista.
Así Pero, es que Vanessa, lo preocupante ahora es que la le escucho al corrupción. doctor, yo me doy cuenta que realmente el doctor, ¿cómo es este que se le removió? Pedro A Pedro Ale. Almendra. Realmente se apresuró él, realmente se Yo apresuró. por eso Ahora le entiendo, pregunto ahora con la al explicación doctor del doctor, eso. entiendo que realmente no era tan grave No, claro, como... porque el doctor pues dijo que no estaba ordenando la existencia de un crédito. Por Entonces, ¿es o no supuesto. para preocupar? O sea, ¿era urgente o los efectos La qué más respuesta hay ahí? la respuesta es que claro que es preocupante porque hay una incidencia directa dentro de lo que se supone es una planificación institucional. La Corte lo que viene a hacer es alterar esa planificación. Estoy partiendo de la buena fe. Ujú. La Corte con su fallo potencialmente altera esa planificación y por ende hay que barajar y dar de vuelta. Hay que reacomodar las figuritas, digamos. Así es que desde esa perspectiva es preocupante. Pero esa alarma que se dio en torno a que el sistema corre riesgo Sí. de descalce, por el caso concreto, para mi gusto, es exagerada la alarma, por el Sí. caso concreto. Sí. El IPS va rumbo a la quiebra por otras razones, Ujú. repito, por mal manejo, porque el sistema, el modelo elegido no es nomás luego sostenible, por la enorme corrupción, por la ineficacia, por el mal manejo. Y me permiten acá un minutito, quiero explicar, sacando de lado la corrupción, que es lo principal para mí, quiero explicar algo que tiene que ver con el modelo y por qué hay que preocuparse por el modelo elegido. Y tratar de cambiar normativamente, no judicialmente, ese modelo. ¿Qué modelo, doctor? ¿Y por qué? Correcto. Cuando se pensó en nuestro modelo de seguridad social, esto se dio a mediados del siglo XX. Finales de la década del 40 se piensa en un modelo de seguridad social y quiero que cierren los ojos e imaginen una pirámide, un triángulo equilátero. En nuestro modelo de seguridad social, basado en ese triángulo equilátero, se supone que los activos conforman la base de la pirámide, la parte ancha está dada por los activos que generan los recursos suficientes para mantener a los pasivos que están en el vértice de la pirámide. Es decir, los muchos generan mucho para sostener a los pocos que no generan nada. Es el sistema solidario de reparto, Ese es ¿verdad? claro, pero ese modelo de sistema solidario de reparto se pensó cuando había una serie de variables sociológicas distintas a las actuales. Por ejemplo, el modelo de prestación de servicio era casi exclusivamente industrial. Por ejemplo, la expectativa de vida del ser humano no iba más allá de los 65, 70 años. Por ejemplo, a los 60 años la persona ya era considerada anciana y prácticamente sin posibilidades de trabajar, etcétera. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Esa pirámide empezó a girar y más tarde o más temprano se va a invertir la pirámide y los pocos, o sea, los pocos van, o sea, el vértice va a estar dado por el sector activo, por los pocos, y la base va a quedar en la cúspide donde van a estar los muchos del sector pasivo. Porque la gente hoy ya no se muere a los 65, se muere a los 85. Entonces es fatalmente insostenible ese modelo. Que quebremos en 5, en 10, en 15 o en 50 años ya da lo mismo, pero ese modelo es insostenible. Entiendo Por que esa eso razón hay que ocurrió preocuparse. en países europeos como España o como... Muy bien, vos tu nivel de información es fantástico, Narciso, porque Sí. efectivamente es así. Sí, porque Es tal cual. la población activa, no, aumentó la población Claro. pasiva, los Así jubilados. mismo. Y sumarle a eso las dificultades de empleo, las nuevas tecnologías, las dificultades para poder sacarle provecho físico a una persona. Hay muchas transformaciones que se están dando que no y nuestras leyes se tendrían que ir ayornando, se tendría que ir adecuando, no de manera drástica, justamente haciendo una proyección. Así que el IPS tiene que preocuparse, esto es respondiendo a la pregunta de Vanessa, tiene que preocuparse, pero no por este fallo, tiene que preocuparse por otras razones. Por el sistema. Por el modelo. Sí. Por el modelo, pero sobre todo por la corrupción, por el mal manejo. ¿No? A ver, bueno, está mal. No. Sí, Ya está, sí, ya sí. creo que empieza mi planteo, no hace falta que me tire la lengua más de la cuenta. No, la libre expresión, doctor. No. Sobre el fallo, nuevamente. Entonces, la Corte declaró derechos, pero en ese derecho no tiene ley que haga aplicable ese derecho.
La Corte lo que declaró es que 2 artículos de la ley jubilatoria no son aplicables a los accionantes. Punto. Ahora los accionantes, a través de sus abogados, tienen que ver cuál es el camino para que eso que dijo la Corte se convierta en una pretensión económica. Se puede, que pueden, pero hay que ponerse creativo, no es automático, digamos. Por eso le hablaba del pagaré. La cuestión el pagaré es, en el pagaré tengo un título de crédito, tengo un derecho objetivamente establecido a mi favor. Acá tengo que construir todavía mi derecho, mi pretensión económica, mejor dicho. Exacto. Doctor, brillante, te agradecemos muchísimo realmente tu tiempo, la cátedra que nos diste, porque bueno, estábamos muy confundidos y nada, vamos a subir tu entrevista en redes sociales, en podcasts también para los que quieran seguir escuchando. De verdad valoramos tu explicación, doctor. No, por favor, estoy siempre a la orden, a la disposición y me permito anticipar, si no está confirmado todavía. Se está organizando un panel para tratar este tema justamente a raíz de todas las alarmas que se generó. Mira. Y la idea es que no sé si puedo hacer el anuncio. Por supuesto, sí. ¿Dónde? ¿En qué plataforma? Si vas a estar ahí, doctor. La editorial La Ley Paraguaya, con la que colaboro muy de cerca, desde el Departamento Laboral, a través de su área constitucional, que está dirigida por el profesor Diego Moreno, que además es presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, están organizando un panel y la idea es contar con referentes del área económica, del área constitucional, del área laboral. Todo apunta a que esto se va a hacer el martes 6 de julio, pero todavía no está 100% confirmado. Mañana o pasado vamos a tener la precisa, y si ustedes me contactan por WhatsApp, yo voy a tener seguramente un flyer que voy a compartir con ustedes con mucho gusto para que puedan sumarse y seguir participando. Esto no va a tener costo, es con afán justamente pedagógico para separar un poco la cizaña del trigo y no solamente llevar tranquilidad a la ciudadanía, sino que ejercitar un poco civismo a través del fortalecimiento del pensamiento crítico para robustecer lo que Michael Sandel, un filósofo al que admiro mucho, denomina la importancia de robustecer el debate público. Estos son temas que tienen que motorizarnos a todos y por eso felicito que programas como este se tomen el tiempo de ir más allá de una entrevista monosilábica para explicar algo complejo. Así mismo, doctor, involucrarse como ciudadanos y no apartarse de estas cuestiones técnicas, ¿verdad? Porque todos tenemos que estar informados y saber lo que se hace. Cuestiones técnicas, pero también cuestiones políticas, porque acá claro que hay una dimensión técnica, pero que queda en manos de especialistas probablemente, pero la mayor parte de la discusión es asequible al ciudadano común, porque esto nos afecta en nuestro día a día, así es que tenemos que involucrarnos, porque de lo contrario otra gente, que para mi gusto no administra muy bien nuestro patrimonio, está tomando decisiones relevantes en nuestro nombre. Sí, se tratan de derechos públicos estos. Así mismo, tal cual. Yo les paso la información con mucho gusto si me escriben mañana y cuenten conmigo para lo que necesitan. Un abrazo, doctor. Dale, gracias, doctor. Un placer. Lo escuchaste aquí en PDS. Habla